¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz DTC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, Mazda, Smart, Land Rover, Dodge, Ram, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Cuando se almacena un código P064E, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un error interno de rendimiento del procesador con el circuito del sensor de oxígeno calentado paréntesis que abre HO2S. Para el banco de motores 2, otros controladores también pueden detectar un error interno de rendimiento de PCM con el circuito HO2S para el banco 1 y hacer que se almacene un P064E. El banco 2 denota el banco del motor que no contiene el cilindro almohadilla 1, el HO2S se compone de un elemento sensor de dióxido de circonio y una pequeña cámara de muestra encerrada dentro de una carcasa de acero ventilada. El elemento sensor está conectado a los cables en el mazo de cables HO2S con pequeños electrodos de platino. El arnés de cableado HO2S está conectado al arnés de control del motor que proporciona al PCM datos relacionados con el porcentaje de oxígeno en el escape del motor en comparación con el contenido de oxígeno del aire ambiente. El sensor HO2S aguas arriba se encuentra en el tubo de escape, entre el colector de escape y el convertidor catalítico. El método más común para lograr esto es insertando el sensor directamente en una protuberancia roscada que está soldada en el tubo de escape. La protuberancia roscada se coloca en la bajante en la posición y ángulo más convenientes para el acceso y la funcionalidad óptima del sensor. La extracción e instalación de sensores de oxígeno roscado requerirá llaves o enchufes especialmente diseñados dependiendo de la aplicación del vehículo. El HO2S también se puede asegurar con pernos roscados y tuercas soldados al tubo de escape. Los gases de escape son empujados a través del colector de escape y hacia el tubo descendente donde pasan sobre el HO2S aguas arriba. Los gases de escape fluyen a través de orificios de ventilación especialmente diseñados en la carcasa de acero HO2S y a través del elemento sensor. El aire ambiental se introduce en una pequeña cámara de muestra en el centro del sensor, a través de las aberturas para cables. En esta cámara, el aire se calienta, lo que obliga a los iones a producir voltaje, energía. Las variaciones entre la concentración de moléculas de oxígeno en el escape y el aire ambiente, atraído por el HO2S, crean fluctuaciones en la concentración de iones de oxígeno dentro del sensor. Estas fluctuaciones hacen que los iones de oxígeno dentro del HO2S reboten rápida y repetidamente de una capa de platino a la otra. A medida que los iones crecientes de oxígeno se mueven entre las capas de platino, causa cambios en el voltaje. El PCM reconoce estos cambios en el voltaje como variaciones en la concentración de oxígeno de escape y reflejan si el motor está funcionando pobre, muy poco combustible, o rico, demasiado combustible. Cuando hay más oxígeno presente en el escape y condición pobre, la salida de señal de voltaje del HO2S es menor. Cuando hay menos oxígeno en el escape y condición rica, la salida de señal de voltaje es mayor. El PCM utiliza estos datos para calcular la estrategia de entrega de combustible y el tiempo de encendido. Entre otras cosas, el HO2S aguas arriba generalmente fluctúa entre 100 y 900 milivoltios, 1 y 9 voltios cuando el motor está inactivo y el PCM está en operación de circuito cerrado. En la operación de circuito cerrado, el PCM considera las señales de entrada de los sensores HO2S aguas arriba para regular el ancho de pulso del inyector de combustible y, en última instancia, el suministro de combustible cuando el motor entra en operación de circuito abierto, durante condiciones de arranque en frío y acelerador completamente abierto. La estrategia de entrega de combustible está preprogramada. Los procesadores de monitoreo del módulo de control interno son responsables de varias tareas de autocomprobación del controlador y de la responsabilidad general del módulo de control interno. Las señales de entrada y salida de HO2S están sujetas a autocomprobación y son monitoreadas constantemente por el PCM y otros controladores relacionados. El módulo de control de transmisión TCM, el módulo de control
control de tracción, TCSM y otros controladores también interactúan con el HO2S. Siempre que el encendido está activado y el PCM está energizado, se inician las autocomprobaciones de HO2S, además de ejecutar las autocomprobaciones del controlador interno. La red de área del controlador CAN también compara las señales de cada módulo individual para garantizar que cada controlador funcione correctamente. Estas pruebas se realizan simultáneamente. Si el PCM detecta una discrepancia interna en la funcionalidad HO2S, se almacenará un código P064E y se puede iluminar una lámpara indicadora de mal funcionamiento, MIL. Además, si el PCM detecta un problema entre cualquiera de los controladores integrados, lo que indicaría un error interno de HO2S, se almacenará un código P064E y se iluminará una lámpara indicadora de mal funcionamiento, MIL. Múltiples ciclos de falla pueden ser necesarios para la iluminación MIL, dependiendo de la severidad percibida del mal funcionamiento. Foto de un PCM con la cubierta quitada. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Los códigos del procesador del módulo de control interno deben clasificarse como severos. Un código almacenado P064E podría dar lugar a una variedad de problemas de conducción, incluida la disminución de la eficiencia del combustible. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P064E pueden incluir disminución de la eficiencia del combustible, falta general de rendimiento del motor, una variedad de síntomas de conducción del motor. Otros códigos de diagnóstico de problemas almacenados. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código de TCP064E pueden incluir controlador defectuoso o error de programación, HO2S defectuoso, condiciones de escape ricas o esbeltas, cables o conectores quemados, irritados, rotos o desconectados, fugas de escape del motor, un relé de alimentación del controlador defectuoso o un fusible fundido, circuito abierto o en cortocircuito o conectores en el arnés de CAN, módulo de control insuficiente. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P064E? Incluso para el técnico profesional más experimentado y bien equipado, diagnosticar un código P064E puede ser todo un desafío. También está el problema de la reprogramación. Sin el equipo de reprogramación necesario, será imposible reemplazar un controlador defectuoso y completar una reparación exitosa. Si hay códigos de fuente de alimentación ECM, PCM presentes, obviamente deberán rectificarse antes de intentar diagnosticar un P064E. Hay varias pruebas preliminares que se pueden realizar antes de declarar cualquier controlador defectuoso. Se requerirá un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM y una fuente de información confiable del vehículo. Conecte el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Deberá escribir esta información en caso de que el código sea intermitente. Después de registrar toda la información pertinente, borre los códigos y pruebe el vehículo hasta que se restablezca el código. El PCM ingrese al modo de preparación. Si el PCM entra en modo de preparación, el código es intermitente y será más difícil de diagnosticar. La condición que causó el almacenamiento del P064E puede incluso empeorar antes de que se pueda hacer un diagnóstico. Si se restablece el código, continúe con esta breve lista de pruebas preliminares. Al intentar diagnosticar un P064E, la información puede ser su mejor herramienta. Busque en su fuente de información del vehículo los boletines de servicio técnico TSB, que son paralelos al código almacenado, el vehículo, año, marca, modelo y motor, y los síntomas exhibidos. Si encuentra la TSB correcta, puede proporcionar información de diagnóstico que lo ayudará de manera importante. Use su fuente de información del vehículo para obtener vistas
vistas de la cara del conector, gráficos de clavijas del conector, localizadores de componentes, diagramas de cableado y diagramas de flujo de diagnóstico relacionados con el código y el vehículo en cuestión. Use el DVOM para probar los fusibles y relés de la fuente de alimentación del controlador. Pruebe y reemplace los fusibles quemados según sea necesario. Los fusibles deben probarse con el circuito cargado. Si todos los fusibles y relés parecen funcionar según lo previsto, se debe realizar una inspección visual del cableado y los arneses relacionados con el controlador. También querrá verificar el chasis y las uniones a tierra del motor. Use la fuente de información de su vehículo para obtener ubicaciones de tierra para circuitos relacionados. Use el DVOM para probar la integridad del terreno. Inspeccione visualmente los controladores del sistema en busca de signos de agua, calor o daños por colisión. Cualquier controlador que esté dañado, especialmente por agua, debe considerarse defectuoso. Si la alimentación del controlador y los circuitos de tierra están intactos, sospeche que hay un controlador defectuoso o un error de programación del controlador. El reemplazo del controlador requerirá una reprogramación. En algunos casos, puede comprar controladores reprogramados a través de fuentes del mercado de accesorios. Otros vehículos controladores requerirán una reprogramación a bordo que solo se puede hacer a través de un concesionario u otra fuente calificada. Prueba de HO2S. Asegúrese de que el motor esté funcionando eficientemente antes de intentar diagnosticar el HO2S. Los códigos de falla de encendido, los códigos del sensor de posición del acelerador, el código de presión de aire del múltiple y los códigos del sensor de flujo de aire masivo deben abordarse antes de intentar diagnosticar cualquier código HO2S o de escape. Pobre, rico. Algunos fabricantes de automóviles utilizan un circuito con fusible para suministrar voltaje al sistema HO2S. Pruebe estos fusibles con el DVOM. Si todos los fusibles funcionan correctamente, ubique el HO2S para el banco de motores 1. El vehículo deberá elevarse en un polipasto adecuado o elevarse y asegurarse en soportes de seguridad. Una vez que haya obtenido acceso al sensor en cuestión, desconecte el conector del arnés y coloque la llave en la posición ON. Está buscando voltaje de batería en el conector HO2S. Use el diagrama de cableado para establecer qué circuito se utiliza para suministrar voltaje a la batería. Compruebe también si hay una conexión a tierra del sistema en este momento. Si hay voltaje HO2S y tierra, vuelva a conectar el HO2S. Arranque el motor y pruebe el vehículo. Después de una prueba de manejo, permita que el motor funcione en ralentí con la transmisión en punto muerto o estacionado. Use el escáner para observar los datos de entrada HO2S. Limite el alcance del flujo de datos para incluir solo los datos pertinentes y obtendrá una respuesta de datos más rápida. Suponiendo que el motor está funcionando eficientemente, el HO2S ascendente debería pasar de rico a pobre, y viceversa, regularmente con el PCM en circuito cerrado. A diferencia de la mayoría de los otros códigos, el P064E es probablemente causado por un controlador defectuoso o un error de programación del controlador. Pruebe la integridad de tierra del sistema conectando el cable de prueba negativo del DVOM a tierra y el cable de prueba positivo al voltaje de la batería.